Palabra del Señor en el libro de Éxodo capítulo 20 y versículo 24. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz y tus ovejas y tus vacas en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré. Oremos, Padre, en esta tarde venimos delante de tu presencia, oh Dios. Dios mío, ponemos en tus manos la vida de mi hija, Señor, que ella pueda, Señor, traer a su baby con bien a este mundo, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, hasta allá donde está en ese hospital, declaro, Señor, que tu presencia, Señor, está ahí con ella, amado Jesús, porque para ti no hay distancia, Señor. Padre, te suplicamos por la salud de César Solís también, Señor. Haz una obra, Dios mío, en su cerebro, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Dios mío, la vida de la pequeña Olivia, oh Dios, en tus manos declaramos victoria, oh Dios. Padre, por la sangre de Cristo, vengo declarando, Señor, tu poder, Señor. Vengo, Señor, apelando a tu gracia. Vengo apelando, Dios mío, suplicándote, Señor, que en tu poder, en tu gracia, en tu misericordia, Señor, hallamos favor delante de ti, amado Dios. La vida, Señor, de mi amigo José, Señor, obra, oh Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, en esta tarde vengo delante de tu presencia, oh Dios, suplicándote, Señor, que pongas tu mano de poder, oh Dios. Deshaz todo disisto de enfermedad, todo estorbo, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Declaro, Señor, tu poder, porque tu palabra dice, así como dijo aquel centurión, habla la palabra y tú, oh Dios, harás el milagro. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, a ti, oh Dios, te damos toda la gloria. Oh Dios, bendice tu palabra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén, poderoso Dios. Aleluya. Jesús, tome su lugar dándole una ofrenda de palmas al Señor, porque Él es bueno. Este era Moisés. Dios habla a Moisés. Moisés está en el monte Sinaí. Cuando usted tiene tiempo puede leer todo el capítulo 20 de Éxodo. Y dice la Biblia que Moisés estaba en el monte Sinaí. Y entonces Moisés era el intermediario. Moisés hablaba con Dios y luego Moisés venía y hablaba con el pueblo. Y llegó el momento donde Dios, entonces Moisés sube al monte, y cuando sube al monte dice que la presencia de Dios bajó sobre aquel monte. Y mientras la presencia de Dios baja, Dios le empieza a hablar a Moisés y le empieza a dar los estatutos, le da los 10 mandamientos y le empieza a decir lo que tiene que hacer. Pero la segunda cosa que Dios le dice a Moisés, después de los 10 mandamientos, le dice: Moisés, deben de hacerme un altar de tierra, y en ese altar me van a sacrificar sus ovejas, sus carneros, sus bueyes, y van a traer ofrendas de paz, porque ahí en ese altar estará mi memoria. Escuche bien como dice el versículo: me traerá sacrificios, y en un altar de tierra me hará sacrificios, porque entonces ahí sacrificarás tus bueyes, tus ovejas, tus carneros, traerás tus ofrendas y traerás ofrendas de paz. Es muy extenso hablar del altar de tierra, pero hoy quiero centrarme un poco ahí. La Biblia dice, y los historiadores como Josefo y Flavio, Tácito y algunos otros historiadores contemporáneos dicen que el altar de tierra, hay diferentes altares. En el tiempo antiguo se hacían diferentes altares. Hace unos 2 domingos hablé del altar de piedra. Hablamos que el altar de piedra era un altar de una piedra sin labrarse, era una piedra rústica. Recuerdo que les dije que la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas. La Biblia también dijo que Jesucristo era la piedra angular, y entonces hacer un altar simbolizaba poner 12 piedras en un altar, y cada piedra simbolizaba una tribu. Eran 12 tribus. Pero entonces hoy quiero centrarme en el altar de tierra. Dígale al que está a su lado: ¿por qué un altar de tierra?
¿Por qué un altar de tierra? ¿Qué tiene que ver un altar de tierra? Los antiguos en el Antiguo Testamento edificaban altares. ¿Qué era un altar? Escúcheme bien. Un altar era sinónimo de una teofanía de Dios. Era sinónimo donde Dios le había hablado a alguien. Un altar se construía como señal de que Dios había aparecido a alguien. Un altar se construía como símbolo y sinónimo de adoración a Dios. Un altar se construía como señal donde Dios había hablado a su hijo o a su pueblo. Un altar es un sinónimo de rendimiento, de adoración. Un altar es sinónimo de sacrificio. Un altar, de hecho, la palabra altar proviene del hebreo que es matanza, y 2 es sacrificio, y 3 es un holocausto, y 4 cuando un sacrificio, un cordero llegaba al altar, era morir. Denle un aplauso al Señor. Había diferentes altares. Hace 3 semanas hablamos, estoy haciendo una serie de construyendo un altar. Hablé del altar de piedra, hoy vamos a hablar del altar de tierra. ¿Por qué un altar de tierra? Ahí la Biblia dice, me harás un altar de tierra. Escúcheme bien. Dios le pide al pueblo de Israel que construya un altar de tierra. ¿Por qué de tierra? Porque del hombre, escúcheme bien, el hombre fue formado de la tierra. Y 2, la Biblia dice en Isaías 66:1, dice que la tierra es estrado de los pies del Señor y que los cielos son su trono. Y 3, cuando el hombre falla, cuando el hombre entonces desobedece, y cuando entonces ellos toman del fruto prohibido y ellos salen de la gracia de ellos, cortan la comunicación, la Biblia dice que Dios maldijo la tierra. Entonces Dios en el Antiguo Testamento, ahí en Éxodos, comienza a decirle a Moisés y le dice, me harás un altar de tierra. ¿Por qué un altar de tierra? Número 1, escúcheme bien, porque la tierra era un material donde quiera que andaban o caminaban, ellos podían edificar un altar. No necesitaban ir a buscar una herramienta, no necesitaban ir a buscar una roca específica para construir un altar. Dios pidió un altar de tierra, número 1, para que el pueblo de Israel, recuerde que el pueblo de Israel no tenían una casa, no tenían un palacio, no tenían una mansión. El pueblo de Israel andaba vagando en el desierto y lo más de valor que traían era su ropa puesta y una tienda de campaña. Denle un aplauso al Señor. Entonces Dios comienza y les dice, edifícame un altar de tierra. ¿Por qué un altar de tierra? Porque un altar de tierra se podía construir en donde sea. Y 2, un altar de tierra no era algo estable. Recuerde que el pueblo de Israel estaba caminando por el desierto. Caminó 40 años en el desierto. Pero en esos 40 años Dios le dice al pueblo de Israel, edifica un altar de tierra. ¿Por qué de tierra? Porque ellos se movían y el altar de tierra era provisional. No era algo estable, no era algo que ellos tenían que llevar. Ellos allí donde paraban edificaban un altar de tierra, adoraban a Dios, ofrecían holocaustos, y cuando ya tenían que irse, se iban. Cuando paraban, donde paraban, volvían a edificar otro altar. Esa era la razón. No hay excusa para adorar a Dios. Y 2, Dios le pide un altar de tierra, porque el altar de tierra es algo sencillo, es algo que no tiene mucho valor económico. Eso significa, simboliza o se define
que nosotros, recuerde que nosotros somos los que edificamos el altar. Entonces, un altar de tierra, Dios le pide un altar de tierra porque dice: tú tienes que acercarme a mí. No necesitas, tú tienes que construir un altar y tú tienes que acercarte a mí. No necesitas una ropa fina, no necesitas algo de marca, lo que necesitas es un corazón sencillo, un corazón sensible, un corazón agradecido, un corazón humilde, algo que me entregues a mí cuando vienes al altar. Eso es lo que necesitas. Es la segunda razón de que Dios le dice al pueblo de Israel: edifícame un altar de tierra, algo sencillo, algo sensible, algo que sensibilice tus sentimientos, tu corazón. Sabía que hay mucha gente que puede venir a la iglesia y no edifica un altar para Dios. Está ahí, tiene un corazón duro, no adora a Dios, no exalta. Altar es un sinónimo de adorar a Dios, exaltar a Dios, sacrificar mi vida, sacrificar mi tiempo y rendir mi alma. Entonces Dios le dice: hazme un altar de tierra, número uno, para que no haya excusa. Donde quiera puedes adorarme, donde quiera puedes gloriarme, donde quiera puedes honrarme, donde quiera puedes exaltarme, donde quiera puedes hacer sacrificio. Y dos, dice: harás un altar de tierra sencillo. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Y versículo 2 en adelante. Lo tenemos. Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 2. Él pidió un altar de tierra porque es algo sencillo, es algo sensible, es algo, ¿cómo se dice?, fácil de construir. Donde quiera lo puedes construir, donde quiera puedes adorar a Dios. Dice Primera de Pedro, capítulo 3 y versículo 2: considerando vuestra conducta casta y respetuosa. O sea, considerando tu conducta, tu caminar, considerando tu mover, tu actitud, tu acción, tu reacción, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El 3: vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos o de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, Dios pide: hazme un altar de tierra. No te preocupes por lo externo, no te preocupes por los zapatos, no te preocupes por la ropa, no te preocupes por el peinado, no, dice: preocúpate por el interno, por el corazón afable, porque yo no desprecio un corazón sensible y humillado que se rinde a mí. En otras palabras, Dios está diciendo: cuando tú edifiques un altar, cuando tú vayas a mi casa, cuando tú llegues a mi templo de adoración, olvídate de los peinados, olvídate de la ropa, olvídate del carro. No importa eso, lo que importa es el ornato interior. Lo que importa es el corazón, lo que importa es tu actitud, lo que importa es tu agradecimiento, lo que importa es cómo me amas, lo que importa es tu humildad, lo que importa es tu sencillez, lo que importa es cómo tú eres por dentro. Dele un aplauso al Señor. Saben, hermanos, hoy en día hay personas que piensan que valen por lo que tienen o por lo que traen. El valor de un ser humano no consiste en lo que tiene. El valor de un ser humano consiste en cómo está su relación con Dios, cómo ama a Dios, cómo se rinde a Dios, cómo se comporta, cómo camina, cómo habla, cómo actúa, cómo acciona, cómo reacciona cuando está en una dificultad. Dele un aplauso al Señor.
¿Por qué Dios pide una ofrenda? ¿Por qué Dios pide un altar de tierra? Recuerde que el altar es algo que se construye, es donde se adora a Dios, es un lugar santo, es un lugar sagrado. El altar es donde Dios y el hombre se unen. El altar es cuando usted corre. Yo en mi casa tengo un lugar específico donde yo me rindo cada noche, no cualquier lugar. Yo en mi casa hay un lugar específico. En la sala de mi casa yo tiendo una como cobija, algo así, y es donde yo me rindo. Para mí ese es el altar, porque yo y Dios nos encontramos, porque yo adoro a Dios, exalto a Dios, intercedo, me rindo, me humillo, me tiro, me tumbo a la presencia de Dios, porque Él es la roca mía, Él es el estandarte mío, Él es la fuente que sacia mi alma, Él es mi castillo, Él es quien guarda mi entrada y mi salida, Él es quien me libra, Él es quien me da la vida, Él es quien me da la salud, Él es quien provee, Él es quien edifica mi vida, Él es quien guarda mi pie del lazo del cazador. O sea, el altar es el lugar, es un lugar donde usted adora, exalta y se rinde a Dios. El problema es que puede haber personas que pierden el sentido de la adoración a Dios, pierden el sentido del temor a Dios, pierden el sentido de la gratitud a Dios y no buscan a Dios porque se concentran más en lo externo que en lo interno. ¿Cómo así? ¿Cómo así decimos nosotros los de Guatemala? De plano que sí. ¿Sabía usted que hay gente que se centra más en lo material que en lo espiritual? Y se preocupa más cómo se ve por fuera que cómo está por dentro. Y cuando llega la adoración, no se rinde, no se humilla. O sea, está ahí con un corazón no agradecido. Mire cómo dice en el versículo 3: vuestro atavío no sea el externo, de piedra, de peinados ostentosos, de adornos, o de oro, o de vestidos lujosos. Eso no es el blanco, eso no es el objetivo. Eso no, o sea, el objetivo, cuando usted hace un altar o edifica un altar para Dios, es esto, el versículo 4: sino el interno, el del corazón, en el incorruptible, en el ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. O sea, lo que sorprende a Dios no es mi peinado, no es mi saco, no es mi corbata que valga $500. Lo que sorprende a Dios es cuando usted se acerca al altar de adoración, al momento de exaltarle, al momento de glorificarle. Cuando usted se acerca y edifica un altar, lo que impresiona a Dios, lo que rasca, lo que llama la atención de Dios es su corazón, es su actitud, es su rendimiento, es su sencillez, es su humildad. Eso es lo que rasga el corazón de Dios. Dele un aplauso al Señor. Por eso Dios pide un altar de tierra. Y 2, mire lo que dice Mateo capítulo 5 y versículo 23. Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5 y versículo 23. Lo tenemos. Mateo capítulo 5 versículo 23. ¿Por qué Dios pide un altar de tierra? Porque el altar de tierra no se debería de profanar. El altar de tierra debería de ser algo santo, sagrado, solemne, respetuoso. Mire, Mateo capítulo 5 y versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda,
reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, había gente, recuerde que en Éxodo 24 dice: y me harás un altar de tierra y me traerás tus sacrificios de bueyes, de ovejas, y me traerás tus ofrendas también. O sea, el altar es sinónimo de dar algo, de expresarle a Dios mi gratitud, mi amor, de enseñarle a Dios que le amo. No nada más sí la ofrenda, pero también debe de ser una ofrenda no profanada. La tierra debería de ser limpia. La tierra no debería de echarle cemento ni mezcla. La tierra, el altar, queridos hermanos, se hacía, era un montículo de tierra y se iba tallando solamente a mano. O sea, era algo puro. Ahora aquí la Biblia dice: cuando tú traigas tu ofrenda al altar y tú te recuerdes que tienes algo contra tu hermano, no pases al altar. En otras palabras dice: no profanes el altar, no tomes en poco el altar, no tomes en poco la presencia de Dios, porque el altar simbolizaba la presencia de Dios. El altar en el Antiguo Testamento simbolizaba donde Dios hablaba, donde Dios se manifestaba, donde Dios bajaba y consumía el holocausto, donde Dios respondía, donde Dios manifestaba su poder. Eso simbolizaba el altar. Por eso ahora en el Nuevo Testamento dice: cuando tú traigas la ofrenda a tu altar y te recuerdas que tienes algo contra tu hermano, ve y ponte a cuentas con él, y ahora sí me traes la ofrenda. ¿Sabe por qué? Porque en el antiguo tiempo, no sé ahora, pero en el antiguo tiempo la gente profanaba el altar. Algunas personas estaban enojados con sus esposos, sus esposas, sus hermanos, sus primos, y venían todos y pasaban y dejaban la ofrenda, pasaban al altar y dejaban la ofrenda. Y Dios, que conocía todas las cosas, Dios que mira el corazón, Dios dijo: ¿por qué tú traes tu ofrenda, pero tienes un corazón plagado de odio, de rencor o de amargura? ¿Por qué tú haces eso? ¿Saben que mucha gente hoy en día no vive en santidad? Vive como quiere, hace lo que quiere y así se acerca al altar. ¿Sabe usted? El altar no tenía escalones como esto. Era prohibido que el altar, imagínense que este es el altar y aquí es donde se hacían los sacrificios. Aquí es donde se ponía el sacrificio. No tenía escalones. ¿Sabe cuál era la razón? Para que cuando el sacerdote subía y hacía esto, recuerde que su vestidura de los sacerdotes era hasta acá, pero cuando el sacerdote alzaba su pie así, se le alcanzaba a mirar esta parte. Eso se consideraba inmundo, profano, irrespetuoso. Eso. Por eso la Biblia, cuando usted lee la Biblia, usted se encuentra que Dios dice: y me harás altar y no le harás escalones, no le harás gradas. ¿Sabe cómo hacían el altar? El altar era un lugar alto. De hecho, del altar proviene del lenguaje latín, que es altura o elevación también. Y el altar se hacía lo que usan los de las sillas de ruedas, una rampa. Se hacía una rampa donde el sacerdote no tenía que hacer esto. El sacerdote subía por la rampa, subía, presentaba el holocausto. El altar medía unos 4 codos, más o menos cuadrados. El altar tenía un cuerno en cada esquina y la gente venía y traía su ofrenda, pero enojados, en disensión unos con otros, odiándose, criticándose, murmurándose.
Esa es la razón que Dios le dice a Moisés: diles que me hagan un altar de tierra, algo sencillo, algo sensible, algo puro, alguien que me ame con un corazón sencillo, alguien que no sea orgulloso, alguien que no sea arrogante, alguien que no sea con un carácter tal vez de arrogancia, sino alguien que sea sencillo, para que cuando se acerca a mí yo pueda recibir su ofrenda y su ofrenda sea un olor grato. Dele un aplauso al Señor. Tres, ¿por qué un altar de tierra? Mire lo que dice la palabra del Señor. Mire lo que dice en el libro de San Juan capítulo 12 y versículo 24. Mire lo que dice San Juan capítulo 12. Un altar de tierra, San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12 y versículo 24. Un altar de tierra es lo que Dios pidió. Lo más de valor que Dios pidió después de los 10 mandamientos es: edifícame un altar de tierra. ¿Por qué un altar de tierra? Porque en el altar de tierra Dios lo que buscaba era algo sencillo, era una adoración espontánea. 3, era un corazón no profanando el altar. Y mire lo que dice San Juan capítulo 12 versículo 24. Lo tenemos. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Dice aquí el apóstol Juan: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra. ¿Por qué Dios pide un altar de tierra? Porque en el altar de tierra, cuando usted llevaba una oveja, de seguro que esa oveja iba a morir. Y cuando esa oveja moría, entonces era sacrificada. Cuando uno está adorando a Dios y cuando uno edifica un altar para Dios, cuando uno hace algo para Dios, entonces, queridos hermanos, debemos de morir. ¿A qué debemos de morir? ¿A qué tengo que morir? Pregúntese usted un poco. ¿Cuáles son las cosas o las áreas de mi vida que tengo que morir? ¿Cuáles son las cosas que tengo que parar? ¿Cuáles son las cosas de mi vida que yo tengo que hacer morir en mi vida? Porque la Biblia dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra, o sea, otra vez la tierra. El altar era de tierra. ¿Por qué de tierra? Porque cuando usted llega al altar, tenemos que morir. Dígale al que está a su lado: tienes que morir. No piense que morir en un ataúd, no. O sea, tenemos que morir a las áreas pecaminosas. Tenemos que morir al viejo hombre. Tenemos que morir a ese estilo de la pasada manera de vivir. Tenemos que morir a ese estilo del viejo hombre. Cuando no servíamos a Dios, éramos iracundos. Cuando no servíamos a Dios, éramos pecadores. Cuando no servíamos a Dios, teníamos malos cosas, malos hábitos. Y hay mucha gente que ahora sirve a Dios, pero todavía tiene esos malos hábitos. Hay mucha gente que sirve a Dios y no deja de fumar, sirve a Dios, no deja de bailar, sirve a Dios, sigue fumando drogas, sirve a Dios, sigue pecando, sigue adulterando, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue echando mentiras, sigue levantando falsos. Eso es lo que la Biblia llama: si no cae el grano de trigo en la tierra, no muere y no hay fruto. Por eso es que mucha gente puede pasarse 10 años en la iglesia, pero no hay cambios en su vida. Puede pasarse 20 años en la iglesia, es el mismo mal hablado, es la misma mal hablada, es el mismo odioso, es la misma avariciosa. No cambia. ¿Por qué? Porque no ha caído en tierra, no ha muerto, y tenemos que morir a esa pasada manera de vivir. Alguien dele un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué mucha gente no viene a la casa de Dios? Porque dicen: ¿para qué voy a ir? ¿Para ser como Pancho? No hay nadie que se llama Pancho. Oh, Dios mío. No pienso en nadie. Solo quise agarrar un nombre ficticio que no esté aquí.
Pero hay mucha gente que dice, para ser como Pancho, ¿para qué voy a la iglesia? Mira, que es que va a la iglesia, trae una Biblia así de grande. No, hombre, pero lo vieras cómo es. No, hombre, su boca, su carácter. No, hombre, envidioso, mente. No, hombre, y también le gusta lo ajeno. ¿Saben por qué? Porque no ha muerto. Cuando nosotros no morimos, entonces no hay frutos. Cuando nosotros no morimos, ¿sabe dónde se ve la madurez espiritual de alguien? ¿Sabe dónde se ve cuando una persona ha crecido? Cuando atraviesa un problema, cuando está en una dificultad, cuando subyuga su carácter, cuando contempla su carácter, cuando le pisan los dedos de sus pies y se mantiene firme. No dice malas palabras, dice lo que tiene que decir, pero no ofende, no hiere, no lastima. Dice lo que tiene que decir, pero no roba, no miente, no estafa, no hace lo indebido. Eso es morir, porque antes de conocer a Dios mentíamos, fornicábamos, bailábamos, tomábamos, hacíamos cosas malas, podíamos hacer cualquier cosa mal. Pero cuando usted viene a la casa de Dios y usted tiene un encuentro con Cristo y usted se rinde su corazón a Dios y usted tiene un encuentro con el Señor, entonces usted reconoce que hay un Cristo que murió por usted y que dio la vida y que perdonó sus pecados y que le salvó del infierno y que lo trasladó de las tinieblas a la luz, y que usted no es el mismo. Usted es un nuevo hombre, usted es una nueva mujer, porque entonces ese grano ha caído a la tierra, ha muerto y ahora ha resucitado. Un fruto nuevo, cambios nuevos, una persona nueva, una persona diferente, una persona que irradia el amor, una persona que irradia paz, una persona que irradia confianza. Eso es caer a la tierra. Por eso es que Dios le dice: edifícame un altar de tierra, porque cuando tú llegues al altar, tú vas a morir. Cuando tú llegas al altar de tierra, tú vas a morir ahí. Tú mueres a tus pasiones. Hay mucha gente que dice: pastor, yo quiero servir a Dios, quiero agradar a Dios, pero es que me gusta tomar, me gusta aventarme un tequila, me gusta aventarme una chiquita botella, nomás una, pastor, nomás una, para que agarrar en tono, nomás para sentirme hasta caliente, hasta los huesos. Mira, pastor, yo estoy bien, pero es que yo necesito un cigarro de marihuana, me la recetó el doctor. Esa mentira del diablo. Lo que necesita es una relación con Dios, un encuentro con Dios. Hay mucha gente que dice: no, yo tengo mi hoja, es legal, yo puedo fumar, yo puedo comprarme y fumar. Esa es mentira del diablo. Lo que necesita el hombre y la mujer es a Cristo en su corazón, para poder encontrar paz, para controlar su carácter, para controlar la ansiedad, para controlar el nerviosismo, para controlar los problemas. Lo que necesita es tener un encuentro en el altar con el Cristo de la gloria. Denle un aplauso con todo su corazón. ¿Por qué Dios pide un altar de tierra? Puede comenzar a tocar algo, hermano Daniel. Romanos capítulo 12. Edificando un altar de tierra. Edificar un altar de tierra consiste, escúcheme bien, edificar un altar de tierra. Ahora usted no va a ir y va a hacer un montículo de tierra. No. Ahora usted lo que hace es un lugar donde adorar a Dios. Ahora usted lo que hace es acercarse a Dios con un corazón limpio. Ahora usted lo que hace es acercarse a Dios en santidad. O sea, acercarse a Dios en un altar de tierra conlleva en no profanar. No profanar es no perder el respeto. Imagínese que los adoradores o yo subamos aquí a este lugar, se define como el lugar sagrado, el lugar santo. Imagínese que los adoradores tomen el altar como una plataforma.
Hay una grande diferencia en altar y plataforma. La plataforma sube a cantar cualquier inmundo. La plataforma la gente baila. La plataforma la gente sube a tocar bien drogado. La plataforma lo hacen por amor al dinero, por amor a la fama. Eso es la plataforma secular, la plataforma del mundo. Pero un altar, de hecho, por eso es que los adoradores no se les debe de llamar músicos o artistas, se les debe de llamar adoradores, levitas, adoradores de Dios, porque ellos suben a un lugar santo y sagrado, y tenemos que subir con un corazón limpio, una vida en santidad, una vida fuera de pecado, rindiéndonos a Dios, exaltando a Dios, glorificando a Dios, poniendo nuestras vidas y nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. Dele un aplauso con todo su corazón. Romanos capítulo 2.